pastura y se va cambiando de potrero. Se hace, es un pastoreo intensivo, pero de los cuales se va intercambiando para evitar el sobrepastoreo. Bueno, después de todo esto tenemos la estructura edilicia de los campos. Que tenemos? Entraría dentro de lo que son molinos, bombas centrífugas, eléctricas, tanques, ¿no? Bebederos, tanques australianos, los silos, los bañaderos. Dentro de la infraestructura edilicia contamos con la casa principal, de casa principal, ya sea del encargado, de los galpones también entran dentro de la infraestructura. Si los silos son de metal, de cemento, qué capacidad, qué antigüedad, ¿no? Si es un campo, si es tambo, tenemos que contar también con qué maquinaria tiene para el ordeñe, de cuántos litros es, qué capacidad, ¿no? Cuántos animales hay para tal función. Y después de eso tenemos que hablar de la maquinaria, que es importantísimo. Otro más, Gaby, pasa. No, antes. Ahí está. Con el tema maquinaria es fundamental, ¿por qué? Porque el campo produce de acuerdo a lo invertido, ¿no? Vos invertís en maquinaria y achicás costos, porque también hay que aclarar que los números son muy, pero muy finos en el campo. En la maquinaria, desde los tractores hasta las rastras, sembradoras, cosechadoras, tolvas, mixer, rastrillos, segadoras, ¿no? Enfardadoras, enrolladoras, todo cuenta, de acuerdo a la actividad que se haga. Hablamos a un nivel general, cada uno a todo esto que voy explicando lo va aplicando a la zona en la que se encuentra. No todas las zonas son lo mismo, ¿no? Ni tienen la misma capacidad de los campos. Dentro de la parte de herramientas, también hay que destacar el funcionamiento, estado, antigüedad, etc. Después pasamos a la parte productiva, que serían los animales que se crían en el campo. Las actividades, por lo general, todo campo, ya sea agrícola, tiene bovinos, ¿no? Los campos se cría caprinos, cerdos, y ovinos y yeguarizos, de acuerdo a cada campo, vuelvo a reiterar, y cada zona. En las zonas de sierras se cría mucho lo que es la cabra y la oveja. En la zona de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se está creando mucho lo que es el cerdo. Hacen los galpones de engorde intensivo, ¿no? Y el yeguarizo es lo que lo crían en los campos de monte, por lo general. Ya sea de monte, campos preparados para la cría de estos animales. Cuando uno analiza todos esos ítems, ¿no? De ahí deduce aclarar algo fundamental, las condiciones de venta que uno va a plasmar en la tasación. Si la venta es a tranquera cerrada, ¿no? O se vende únicamente la tierra. A tranquera cerrada significa que se vende todo lo que está dentro del campo, desde animales, herramientas, a tranquera cerrada, todo lo que incluye el campo en sí. Tenemos que por lo general se pone precio por hectárea, ¿no? Por la hectárea, por todo, y si no, se pone el precio en pesos por hectárea. De ahí se fija la financiación, cómo se hace la operación, qué canje recibe la parte vendedora, ¿no? Y otras variantes más que se van dando a medida que va saliendo el negocio. De ahí ustedes plantean y plasman eso en una tasación y les tiene que salir el precio. Se maneja mucho también por los antecedentes de cuánto la hectárea en cada zona. La hectárea acá en la zona nuestra es muy inferior a lo que es en la zona de la zona núcleo productiva, ¿no? Pero hablamos de muy inferior. Así que, ¿alguna preguntita que me quieran hacer? ¿Alguna consulta de algún ítem?
del principio que hemos ido hablando? Ojo, yo puedo decir una. Javi, ¿qué pasó? Sí. ¿Existe alguna manera de cuando un campo tiene una parte laboreable, o sea, utilizable, y tiene dentro del campo alguna proporción medianamente importante que no es muy útil? Generalmente el valor ahí por hectáreas, digamos, ¿cómo se hace alguna especie de promedio? ¿Cómo se hace No, esa estimación? por ejemplo, hay campos que, como en Buenos Aires, aquí en Córdoba, hay campos que tienen zona de salitre, ¿no? Bueno, y hay campos en Buenos Aires que perdieron muchas hectáreas por las inundaciones, se hicieron lagunas. Ese campo, lo que en realidad se tasa es la parte de cuántas hectáreas productivas tiene, ¿no? Es lo que yo explicaba, las características topográficas del campo. Por ejemplo, si tenemos campos con salitre, es un campo que esa hectárea prácticamente no tiene mucho valor. Todo vale, pero no tiene el valor que puede llegar a tener una hectárea para cultivo, ¿no? Y una hectárea inundable, bueno, ya lo sabemos, hasta que no baje el agua, no se canalice en esa zona, se hagan todas las obras de infraestructura como pasó en la provincia de Buenos Aires, es imposible. Ya sea como pasa en Buenos Aires, como pasa en Chaco, como pasa en Formosa, no se hicieron las obras hídricas correspondientes para evitar la inundación de los campos. Se pierden miles y miles de hectáreas, así como miles y miles pierden valor los campos. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar un espejo de agua, ni una zona inundable, porque por lo general las lagunas que se hacen en Buenos Aires, todo eso, el agua no es viable ni para riego ni para nada. Y en los campos de salitre, que hay salina, sí, hay alternativas en esos campos, porque no digo que no. Por lo general esos campos tienen el agua a 60 centímetros. El agua en la salina se encuentra más o menos en un promedio de 60 centímetros. ¿Qué alternativas hay? De poner pasturas, como vienen, pasturas subtropicales que disminuyen el pH de la tierra, en los campos de salitre, ya sea la grama roda, que en 5 años te hace desaparecer el salitre, o sea que volvés a recuperar tierra. La grama roda es una pastura que lo come mucho la vaca, y más la vaca de cría, por las proteínas que le aporta en la época de gestación y en la cría del ternero. Por decir grama roda, después hay otras variantes, ¿no? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Te escucho? Dale. Un campo con monte, el Sí. valor es inferior, ¿no? Que una tierra para el cultivo. Bueno, ahí con el tema del campo de monte, tenemos tres clases de montes, ¿no? Tenemos el monte con renoval, tenemos que ha ido ganando el monte terreno, el monte virgen, ¿no? Y el monte ralo. El monte ralo se le habla al monte bajo, Sí, sí. donde no existen árboles madres, por decirlo así. Es muy inferior. Por ejemplo, aquí en Córdoba regula todo lo que es monte, rolado, topado, limpieza, Córdoba Ambiente, ¿no? Como en cada provincia debe haber un ente regulador para evitar los desmontes selectivos, los desmontes a gran escala y todo eso. Sí, una hectárea de monte aquí en Córdoba, de un monte medianamente accesible, puede andar entre 300 y 500 dólares, más o menos aproximado. De acuerdo al monte, qué flora tenga, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona norte nuestra tenemos mucho lo que es el algarrobo, el mistol, el mistol, el quebracho colorado, quebracho blanco, ¿no? Son árboles madres. Hablo de árboles madres cuando hablo de árboles autóctonos de la zona. ¿Qué te pide Córdoba Ambiente? Por ahí te dan un permiso de no rolado selectivo, sino de limpieza. Te pide que hacer un proyecto donde en el monte todo el arbolito que está creciendo, ¿no? Se traslade y se reimplante en otro lado, el árbol madre. Después hay otras especies, como es el chañar, la jarilla, como la conocemos mucho, el churqui, el ligustrín,
En la zona, por ejemplo, de Santa Fe está el árbol que crece, el vinal, que es una plaga. Después en Buenos Aires también hay un espinillo también que crece mucho en los montes, pero en este momento no me acuerdo bien el nombre. Pero cuando hablamos de árboles madre, son estos árboles acá en la zona norte, que es cuando ustedes ven los desmontes indiscriminados que hay, lamentablemente es así, ¿no? Es por eso también que sufrimos el cambio climático tan grande de los cuales somos parte. Pero en relación a lo que vale una hectárea de monte a una hectárea de chacra, es abismal. Aquí en Córdoba no te dejan tocar el monte. Te pueden decir, ¿lo podés limpiar? Sí, sin tocar el árbol madre. ¿Lo podés implantar? Sí. Pero cortar árboles no. No, porque tardan muchísimo. Hay plantas como el algarrobo que tardan 200 años para tener un tronco medianamente grande. Medianamente grande. El quebracho exactamente lo mismo, como el quebracho colorado que se usaba tanto para los durmientes de las vías, ¿no? Por decir, un árbol. Después hay otros árboles como el retamo, que se usa mucho también, y así. Juan, quiero hacer una pregunta. Sí, Perdón, decime. Juan, Moni, ¿te quedó claro o tenías algo para consultar aparte de lo que dijo Juanjo? Sí, la misma pregunta que hizo Marina, pero bueno, no pude escuchar o no lo pude notar lo de los diferentes tipos de montes, Jota. Está en la ficha, Bien. ya cualquier cosita, Moni, ya te lo digo. A ver, ¿cuál es la duda que tenés? No, yo estaba más enfocada, yo viví muchos años en el norte, en Salta, y la intención era ir a vivir allá, y bueno, es lo que me quedó, la vista de todos los desmontes que existen. O sea, si bien hay mucho sembrado, a la vista por la ruta se ve mucho desmonte. Entonces esa era mi pregunta, el valor del campo sin desmontar o en el estado que esté de desmonte. Cómo variaba el valor, pero parece que ya lo aclaraste. Y justamente de acuerdo al monte que vaya teniendo, Moni. Si es un monte virgen que nunca se ha tocado, es un monte que puede llegar a valer $500 por hectárea. Si es un monte ralo, un monte bajo, ¿no? O un monte que tiene renoval. El renoval es el espinillo ese que va saliendo, que le va ganando. Eso es. Infiere mucho el valor. El monte ralo es un monte que ya lo han cortado los árboles madre y han dejado el espinillo, por decir así. Por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, en la zona de Ojo de Agua, se autorizan los desmontes. Totalmente. Vos podés desmontar lo que vos quieras, pero... Hola, Sí. justamente te iba a comentar, yo tengo un cliente que construye edificios, estoy en Buenos Aires, tengo un cliente que construye edificios y a la vez tiene una empresa agropecuaria. Y lo que hacía él era comprar en Santiago campos, los desmontaba, vendía la madera, los embellecía un poco, los emprolijaba y los vendía después más caros de lo que los había pagado originalmente. Y sí. Hacía su negocio, hacía el alambrado, digamos, lo mejoraba y lo revendía. Sí, en Santiago, por lo general, el boom de los campos, por ejemplo, los productores sojeros de Córdoba, como ya en Córdoba no quedan muchos campos sojeros a la venta, se fueron para el lado de Santiago, en la zona de Fernández, Quimilí, Titilipe, para el lado de Monte Quemado, que está lloviendo mucho, que es límite con Chaco. Hay un gran cambio también climático, donde eran zonas semidesérticas, ya pasan a ser otra clase de zonas más productivas por los regímenes de lluvia. De 400 milímetros al año pasaron a 750, 800. O sea que es óptimo para sembrar soja, maíz, y otras siembras también, ¿no? Alternativas, como el alfa, triticales, pasturas, ¿no? Sí, en Santiago te permiten, pero lo único que te dicen es dejando el árbol madre. Vos vas a ver unos campos en Santiago espectaculares, pero dejando el árbol madre, digamos. Dejar el árbol grande, el árbol que provee sombra, el árbol que provee hasta de semillero hace para la pastura implantada. Es una cuestión también de
de criterio de cada productor, ¿no? Sí, vos lo comprás en 2 pesos el campo y lo puedes vender en el precio que vos quieras, ¿no? Mejorándolo. Juanjo, perdón, Juan Manuel quería hacerte una pregunta y recién yo lo corté. Juan Manuel, por Déjame favor. que termine con Moni. Con Moni. Ah, bueno, así Juan Manuel, por favor, después que termine, Juan, le preguntas, perdón. Juan, dame un segundito. Termino con Moni, decime. Clarísimo, está clarísimo. Gracias, gracias. Listo, dale Juan. Bueno, hola Juan. Con respecto al tema del suelo, vos cuando vas a ver una propiedad, ¿cómo lo determinás eso? ¿Hablas con el productor que te diga qué tipo de suelo es? ¿O lo ves con el tema del rinde? ¿Cómo lo No, sacan? por lo general es como yo digo, les dije recién, todo influye mucho en la aptitud del campo. Si es un campo agrícola, ver las últimas cosechas que ha habido, cuánto rindió, cómo rindió. Siempre es bueno hacer un estudio de suelo. ¿Por qué? Porque el estudio de suelo te marca puntualmente si le falta, si tiene residuos calcáreos, si tiene un pH alto, ¿no? ¿Qué nutriente le hace falta a la tierra para que esté en un estado óptimo? ¿Me explico? Sí, sí. Eso Siempre es bueno, es como yo digo siempre, acá en la zona nuestra sí vamos, tasamos un campo, pero me ha tocado tasar campos en otros lados que he ido y he tenido que hacer lo siguiente, me he llevado dentro del costo que sale la tasación, porque no es barato una tasación de campo, eso se lo dejo en claro, no hay que regalar nunca lo que es una tasación de campo. Jamás, porque acuérdense que cuando lo terminan vendiendo lo venden en dólares y ganan fortuna. No importa el precio, ¿no? Pero nunca hay que regalar la tasación. En el buen sentido de la palabra lo digo, en cuestión de precio. Hacer valer lo que uno sabe. Lo que yo te quiero decir es que siempre hay que llevar un equipo, por ejemplo, de un ingeniero agrónomo que te acompañe, vos le pagas las horas, ¿no? O lo que te cobren para hacer el estudio de suelo, él saca el muestreo y lleva esa tierra a analizar. Cuando te da el resultado, vos lo agregás a la tasación. Y así que es un suelo clase 1, clase 2, clase 3, que le faltan estos nutrientes, que es apto para tal siembra, para ya sea tal legumbre, etc. Sí, ir trabajando en conjunto con otros profesionales. Es que tenés que trabajar en conjunto, ya sea con el ingeniero, ¿no? Hasta con el veterinario muchas veces si tenés dudas, ¿no? Está bien. Gracias. ¿Estamos? Juan, Miriam en el chat pregunta, ¿cómo se hace en el caso de que usted planteó para tasar el campo que pertenece a una parte a una provincia y otra parte a otra? ¿Cómo se resuelve ahí la tasación? No, hablo por lo siguiente. Por ejemplo, yo tasé un campo que está acá sobre Ruta 60, en la localidad de Lucio B. Mansilla, y que llega a Catamarca. Ese campo está asentado en Catamarca. ¿Pero por qué en Catamarca y no en Córdoba? Por el tema del desmonte. Me explico, Córdoba está prohibido el desmonte. Hay zonas de Córdoba que son zona roja, zona amarilla, que es lo que determina Córdoba Ambiente para a ver qué clase de permisos te da. La zona roja no puedes tocar nada. En cambio, la zona amarilla es selectivo o te dan algún permiso de algo. Pero cuando tenés en la parte norte de Córdoba para arriba, ya sea Catamarca, Santiago, Tucumán, y no te hacen ninguna objeción por el tema de desmontes, ¿no? Y hay que ver cómo están asentados. Por ejemplo, la mitad del campo puede estar en el registro de Catamarca y la otra mitad en el registro de Córdoba. A eso voy yo. O pueden ser dos parcelas, dos facciones que se han comprado, que una está asentada en una provincia y otra en otra. Hay que sacar los certificados de dominio en el caso de ser una venta, para saber que el campo no tenga gravámenes encima. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Adriana, ¿cómo le va? Bien, vos. Yo lo que te quería preguntar es el costo de la tasación, que vos hiciste hincapié eso, que el costo, ¿en qué te basás en el costo? ¿Es un porcentaje del valor del campo o hay un costo fijo?
Yo le digo como el tema, mire, Adri. Usted muchas veces hablamos por ejemplo, los colegios de corredores, de corredor inmobiliario, los correctos de martillero, regulan un honorario, ¿no? Pero realmente no te alcanza. Si yo tendría que salir a tasar un campo por lo que me regula mi colegio, no pongo en marcha el auto. Cortito. Yo le tiro un valor aproximado. Yo, por ejemplo, a mí me dicen de tasar un campo de 500 hectáreas. Un campo de 500 hectáreas que puede estar valiendo $500.000. Les cobro 45.000, 50.000 pesos la tasación. Pero no hablo de una tasación de 2 hojas escritas, no, hablo de una tasación como la que le describí recién, llevando a cabo la ficha, ¿no? Desarrollando cada parte del campo, cómo está hecha. Lo que pasa es que tenés que caminar también el campo, no es una cuestión de decir, voy, lo miro, etcétera. Yo les hablaba a ustedes recién, por ejemplo, que me quedó un tema pendiente, el tema de la infraestructura del campo, cuando es un campo de origen para ganadería o mixto, ¿no? Tiene la infraestructura de corrales, manga, corral de aparte, brete, cepo, bañadero, ¿no? Que pueden ser de madera, ya sea hay una firma, Farm Equip, no es por pasarle el chivo, ¿no? A la firma, pero son corrales móviles, ¿no? Y hay otros corrales que se hacen tradicionalmente, como son los corrales que se hacen de madera, ya sea del apacho, que está prohibido, los hacen ahora de algarrobo, hasta de caños galvanizados, ¿no? Que hasta la mesa de trabajo que se llama, cuando uno voltea el animal y lo revisa íntegramente por la cuestión de sanidad, se vacuna, se ve si está enfermo, si tiene algún problema o algo. Pero la tasación no se regala. Porque vos le decís realmente cuánto puede estar valiendo el campo aproximadamente. Claro. O sea, no te cobro por lo que hago, como dice el dicho, te cobro por lo que yo sé. Que es muy distinto a trabajar regalado. Sí, hay otro colega, por ejemplo, acá en Cruz del Eje con el martillero Alegua, Anuar Alegua, que está dentro del mismo colegio, nosotros tasamos campo y tasamos bien campo, ¿no? Trabajamos siempre juntos en algunos temas, pero con referencia a campo. Pero nosotros le hacemos una tasación que es una carpeta entera. No le hacemos una tasación de 3 hojas. O sea que al comprador que le dé la tasación, vos se la entregás y le decís, mirá, ves una carpeta toda desarrollada así, o sea, lo único que te puede decir compro o no compro, directamente. Por eso, la tasación se cobra, chicos, no se regala. Perfecto. Anjo, en el chat pregunta María Ramírez, ¿cómo podemos saber el estado de pozos y perforaciones? ¿Hay que buscar un especialista o qué documentación pedimos al propietario? No, de pozos y perforaciones se destapa la perforación, se ponen a andar las bombas y vos ves si la bomba tira barro porque está tapada. Hay que limpiar los filtros, hay que volver a probar, etcétera, ya sea en los pozos balde, ya sea en los pozos, en las perforaciones, ya sea en un montón de cosas. Por lo general es como todo, ¿no? Por el uso. Lo que vos no usás tiende a... Una perforación que no se usa constantemente y que no está encamisada, tiende a taparse. Al igual que un pozo, un aljibe, si vos no lo usás, tiende a aflojarse, a desmoronarse por dentro, a lo mejor pones una bomba y chupa barro, no saca el caudal que tiene que sacar. Todo eso hace al precio, pero también hace a lo que vale una perforación en sí, ¿no? Manuel me estaba preguntando algo, sí. Sí, antes que nada, perdón Manuel, te interrumpo, pero está John Galos de Uruguay, así que era para darle la bienvenida, porque es la primera vez que se suma a una charla nuestra, entonces además de ser federales, estamos siendo internacionales, Juanjo. Así que bienvenido. Ahora sí le doy lugar, Manuel. También, buenas tardes. Juan, recién. Adolfo, querido. Manuel, dígame, ¿cómo le va? Bien. Un placer. Mira, recién hablabas vos de las características, hablando de las características del campo, hablaba de la estructura, de lo que es alambrado, del estado de la cantidad de corrales, de bretes que pueda tener, la estructura general del campo.
Atendiendo a que yo estoy en Corrientes, y acá hay campos grandes, Armado. de 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas, me gustaría saber de qué te valés vos para visualizar o ver todo el campo. ¿Lo caminás? O yo ya me estoy viendo a caballo, por eso te pregunto. Bueno, ahí entramos en otro terreno, que es lo que yo les iba a decir. Bueno, por ejemplo, hoy por hoy el tema de campos, de tasación, vos me decís de caminar todo el campo, y por ahí lo vas a tener que caminar, ¿viste? Ir con el encargado recorriendo el campo para ver todo lo que es el campo en sí. Y si no, hay una herramienta muy útil que se llama el dron. Sí. El dron. Vos subís el dron, ponés las estacas en cada punto del campo, triangulás antenas y te da un plano general del campo. Con respecto a la zona de corriente por lo general tienen potreros grandes, pero ¿por qué tienen potreros grandes? Porque la pastura que nace ahí, ¿no? Y la pastura que siembran, como es el coloratum rastrero o el coloratum alto, que es como un sorgo, ¿no? O el sorgo forrajero con tanino, sin tanino, ¿no? Es una pastura donde ellos tienen muchas extensiones. Entonces, el animal, una vez que lo come, tiene un rebrote a los 10 días. O sea, no tienen problemas allá, porque las condiciones de agua, de suelo que tienen, el agua lo tienen muy cerca, tienen humedad, los regímenes de lluvia son totalmente distintos a los nuestros. Justamente en eso pensaba yo, porque si vamos a tener que andar, por ejemplo, a caballo, que me ha tocado en algunas ocasiones, el tema de los bañados y de los complica mucho esa actividad. Bueno, hoy ya se puede suplantar eso con el dron, ¿no es cierto? Pero en su momento, y si hay que recorrer y hacer el croquis, por ejemplo, porque hay establecimientos que son grandes y que no están organizados, no tienen la organización que uno espera que tengan. Y eso porque entonces, no gastan. No claro, gastan. Porque pues, cuando vos vas a tasar un campo, te tendría que decir, bueno, este es el plano del campo, el plano interno. Claro. Acá tenemos estero, ¿qué tenemos? Tenemos mucha palma, acá tenemos mucho canutillo, acá hay mucho camalote. Te estoy hablando de la zona tuya, ¿no? Sí. Acá tenemos, bueno, ¿qué hiciste para amortizar el estero? Y puse coloratum rastrero, ¿no? Es una pastura. Sí. ¿Qué aptitud tiene el campo? Y podés criar búfalo, ¿no? Al ser estero, el búfalo se cría muy bien. Podés criar hacienda, lo que sí tenés garrapata a 2 manos. Sí. Bueno, esa es tu aclaración de ahora. Viene bien porque es para un caso, por ejemplo, donde todo está normal, todo está bien. Pero cuando hay que hacer por ahí una tasación judicial, y ahí ya se complica, ¿eh? Porque si vamos a escuchar, no podemos escuchar la opinión de un otro porque, mira, perdón. Es complicado. Espera un segundito, Manuel. Adolfo, decime. Sí, porque, o sea, justo habló de tasaciones judiciales, y bueno, a mí me ha tocado hacer varias de campos, entonces puedo hablar un poquito sobre ese tema. Aparte que me dedico al tema de drones hace años. Por un lado soy aeromodelista, por otro lado hice filmaciones para la televisión con los helicópteros radiocontrolados, y hace un tiempo tengo drones para hacer tasaciones. O sea, lo que yo utilizo es en tasaciones judiciales, utilizar el Google Maps, en principio. Con eso yo puedo mostrar cuál es el campo, marcarlo, tomar las dimensiones. Después voy con el dron y puedo sacar toda la cantidad de fotos que quiera, de distintos ángulos, de distintas alturas. Cuando es un campo plano, que prácticamente no tiene desniveles, no tenemos problema. El tema es cuando el campo tiene lagunas. Entonces, por ahí no podemos entrar. Me ha tocado ir a un campo que estaba, que tenía bastante agua. Entonces, con el dron, ¿yo qué hice? Fui y saqué fotos en distintos lugares, abarcando toda la dimensión del campo. Incluso con el dron yo puedo sacar fotos de los campos vecinos también para mostrar en una tasación judicial que, por ejemplo, no está en uso o está en un alquiler. Entonces yo tengo que mostrar también qué es lo que hay alrededor.
si los campos vecinos están sembrados, qué sembrados tienen, si tienen agua o no, para después fundamentar por qué es el valor que pongo a esa tasación. Y bueno, me tocó que el mismo campo lo tuve que retasar 2 veces porque en un momento había agua, pasaron 6 meses, el agua se fue, me pidieron que lo volviera a tasar. Entonces, utilizando el dron, fui y saqué el mismo tipo de fotos prácticamente de los mismos lugares para mostrar que el campo había mejorado, o sea, qué es lo que se había ido del agua, mostrar lo que era agua permanente. Entonces, en una tasación judicial, eso es fundamental de poder mostrar las mismas fotos 2 veces. Aparte, en una tasación judicial, en los expedientes judiciales, llega el momento que el juez, cuando tiene que valorar nuestros honorarios, lo valora también por el trabajo. Entonces no podemos presentar una carpetita con solamente 5 o 6 fotos y una hoja donde diga cuál es el valor que le estamos dando a la propiedad. Entonces tenemos que hacer una buena carpeta donde explicamos los métodos que hay, los métodos que utilizamos para tasar, y después, bueno, sí, la tasación en sí, más todas las fotografías que podamos acercar que llenan un buen trabajo y llega en el momento de la tasación que el juez pueda ver que el trabajo fue hecho a conciencia. No, eso no lo descarto. Cuando hay una zona así, que es de campos inundables, zonas de bajos, siempre hay que aclarar que son zonas tendientes a la inundación, ¿no? Son zonas proclives ya sea a que se inunden, a que pueda salir que se puedan transformar en una laguna, que son zonas de estero, que son zonas bajas, 10.000 veces. Eso se aclara para que el juez o sea, Adolfo, lo que yo digo, no vas a llevar 2 tasaciones, ¿no? Vas a aclarar siempre que la zona es tendiente, tiene la aptitud de inundarse. Cuando hay desmoronamientos de río, que no se han hecho, como dije yo recién, las obras hidráulicas que correspondan, ¿no? El Instituto Geográfico también te aporta muchísima información de lo que es el suelo, las cartas de suelo, siempre y cuando estén actualizadas. Ahí preguntó Karina me parece, el tema de las herramientas que se usan para tasar. Está el Google, ¿no? El Google Earth, el Google Maps, y también está el tema de Google Pago, que vos pagás. Es el que una vez nombraste en una de las tasaciones, Juanjo, por eso me estaba acordando. Es que es así. Es así, es un Google que vos pagás y te da todo. Que era creo que era algo de muy poquitos dólares, $20, una cosa así. Sí, una cosa así. Era algo medio bajo el valor, no era algo. No es mucho. Por ejemplo, si lo querés al informe completo, te saca hasta el mapa hídrico de ahí de la zona, hasta qué ríos subterráneos tenés, qué caudales tenés. Es completísimo, ¿eh? Juanjo, te voy a pasar otras dudas que hay en el chat para poder contestar todas. Sí, digamos, siempre creo que les decimos que yo soy una propulsora de que se aprende a tasar tasando. ¿Sí? Juanjo es excelente y muy humilde y muy buen colega en compartir sus conocimientos, porque les da un montón de tips, y desde los que lo siguen desde siempre saben que siempre ha hecho sus aportes. Totalmente con naturalidad, ¿sí? Volviendo un poco a lo que dice Adolfo, el tema de las tasaciones judiciales son muy puntuales, y le hemos hablado un montón de veces. Las tasaciones judiciales tengo que respetar puntos periciales, entonces no me puedo salir de eso. Entonces, Juanjo los está acompañando en este proceso de poder hacer una muy buena tasación rural, teniendo en cuenta los ítems, les está diciendo que no la regalen. La tasación judicial, por otro lado, me van a poner los honorarios, me lo va a poner el tribunal, y tengo que seguir sí o sí los puntos periciales, y tengo que conocer de lo que el juez me pide tasar. Y entonces hay una diferencia para que, digamos, no estamos hablando de lo mismo. Entonces es solamente aclarar esto, ¿sí? En una tasación judicial es totalmente distinto. En la particular yo tengo que conocer, saber,
hacer un informe y cobrarla, ¿sí? Entonces Juanjo les da como los tips en particular. Después cada uno en su zona tiene que ser conocedor, ¿sí? Entonces, y Juanjo está siendo bastante amplio porque les está hablando en general de muchos lugares, no solamente de Córdoba, ¿sí? Juanjo, perdón que te corte. No, está bien. Acá hay algo que me hace acordar a Anuar. Anuar recién me lo resalta, un detalle que es importantísimo, chicos. Aunque a usted le parezca una tontería, realmente es el que te canta la justa. Anuar me dice, no te olvides, Juan, que para tasar un campo muchas veces el peón o el lugareño lo conoce mucho más que el dueño. Sí, ¿no? lo hemos hablado, sí, Al lo campo. hemos hablado siempre. Muchas veces. Siempre. Así sí. que... Damián Rizzo pregunta, en el caso de venta de un campo, ¿cómo resuelven cuando el propietario del mismo pide un valor muy superior al de la tasación? Creo que lo hemos hablado en alguna charla, pero Juanjo, si querés hacer una breve acotación. Y lo que pasa es que vos tenés el valor de mercado y el valor subjetivo. El subjetivo es el que pretende el dueño. Por ende que el dueño va a creer que vende la estancia, el campo, ¿no? Y realmente el valor de venta y de mercado es uno. Como yo dije, hay zonas que es muy, como me preguntaba Moni recién con el tema campos de monte, campos de chacra, que ella es de Salta. El campo de zona de cultivo es un campo que se cotiza muy bien. El campo de monte también se cotiza bien, pero dentro de lo que cada comprador quiera optar, ¿no? Hay compradores que te piden campos mixtos, campos agrícolas o campos netamente ganaderos para hacer los 3 ciclos completos. El ciclo de cría, recría y engorde. Bien, después, sí, perdón, no sé quién quería preguntar. ¿Javi? Yo, sí. Juanjo, a ver, poniendo el caso de una zona que son campos mixtos, digamos, sí. A misma capacidad receptiva, tanto sea de lo ganadero como capacidad del suelo para lo agrícola, sí. ¿Hay alguna manera de hacer digamos, una sobrevaloración cuando ese campo da a ruta o cuando el campo está muy retirado y los caminos son muy malos? Hablo por entrar y sacar la producción, depende de la producción, digamos, pero se hace, o sea, la hectárea se la castiga o se la corrige cuando uno está en ruta y el mismo campo lo meto 10 kilómetros adentro. Y tiene su valor, Javi, porque yo decía recién en un ítem la distancia que hay a una localidad importante o rutas o puntos importantes de acceso. Influye mucho el estado de los caminos, ¿no? Si el camino está bárbaro y el campo está a 10 kilómetros y entrás y salís como si fuera una ruta, está perfecto. Pero un campo sobre ruta tiene su valor. Por ejemplo, vos me hablabas recién de la localidad de, yo te doy un ejemplo, la localidad de Catriel en La Pampa. La localidad de Catriel en La Pampa hay campos, por ejemplo, que tienen un monte como es, un campo mixto te hablo, ¿no? Como es la acacia. La acacia es un campo que es, el monte nativo de allá es acacia, ¿no? Y bueno, y hacen mitad agrícola y mitad ganadero. Ese campo, si está muy adentro y el camino es de sierra, o sea, es de sierra, serrucho, médano, es un campo que no vale lo mismo que un campo que esté a 3 kilómetros de la ruta o sobre la ruta. Influye mucho, ¿no? Pero todo influye, pero si es un campo que vos me decís está bien armado, no le falta nada, lo único que tenés que hacer es entrar y producir, y bueno, juega también, es una cuestión de criterio del tasador, donde juega también el criterio de decir no, y el camino se mantiene bien, el campo es bueno, no le falta nada, es un campo óptimo para producir. No se compara ni que esté sobre la ruta ni que esté a 10 kilómetros. El valor es exactamente el mismo. Con respecto a los valores, sí, el dueño pretende un valor, pero el valor de mercado es otro. Es lo que yo le pregunta. Y más ya saliendo de tasar, si vos te aparece un cliente y te dice, yo quiero poner, por ejemplo, un feedlot, y vos tenés en el conocimiento determinados campos que son aptos. Ahí voy, vos lo llevás primero al que está más cerca de la ruta, digamos, por la actividad que va a desarrollar, que tiene mucha entrada y salida de y para poner un feedlot hay varias reglamentaciones. Primero que tiene que estar lejos de la zona urbana,
Porque cuando llueve, acuérdate que el animal cuando desbasta, la misma orina del animal es amoníaco puro. Cuando desbasta, el olor es impresionante. Hay feedlot que los han corrido, los han sacado de ahí, pues están muy cerca de las comunas que hay acá. Y los han llevado más o al fondo del campo, o lo han armado en otro campo, etc. Es medio vidrioso ese tema, ¿no? Habría que ver qué regulación tiene cada municipio, cada comuna. ¿Puedo aportarte algo? Sí, perdón, así le damos el paso a María Luisa que estaba levantando la mano, pero sí, aporta tranquilo. No, yo básicamente respecto como es del feedlot. Muchas veces en la evaluación rural, y acá me pongo un poquito en la producción agropecuaria, ¿sí? Ya que, bueno, de parte de mi señora es agricultura, de parte nuestra es ganadería. Tenemos los dos quilombos para ir aportando algo. Respecto del feedlot, bueno, yo vengo de un pueblo donde lógicamente se sacaron todos los feedlots cercanos al pueblo. Se tuvo que llevar poquito retirado del pueblo. Básicamente, ¿sí? Al momento de tasar un campo, me parece a mí, que muchos de la gente o de los comitentes lo que están haciendo referencia, antes de que vos le digas el valor, es el proyecto de inversión. Muchas veces tenés que decir, bueno, en este campo puntual, a partir de la clasificación de los suelos, ¿sí? USDA, que es la clasificación que naturalmente tenemos que respetar acá los tasadores en la República Argentina, que es UNIT, STATED, bueno, Agronómico y Departamento, indudablemente para ahí me parece que sale el punto de inflexión. El proyecto y el rendimiento. Yo tengo un problema ahora, que lógicamente estoy tasando un campo, donde el debe y el haber lo capitalizas a una tasa de interés que naturalmente del 5 al 7% y equivalen a $12.000 la hectárea. El comitente indudablemente quiere, ¿sí? 17, 18 para escuchar una propuesta, para sentar a hablar. Cuando uno le hace los cálculos matemáticos, o decir, le hace el proyecto de inversión, y digo en ese campo, se cosechan, que es alarmante lo que se cosecha en soja, que son 47 quintales hectárea. Cuando yo empiezo a sacar los números sobre un campo alquilado y digo 10, 12 quintales para alquilar, 33% de eso retenciones y automáticamente después lo que el productor necesita para sembrar, fumigar, cosechar, los números no cierran. Entonces, muchas veces la confusión está de dónde se parte específicamente para determinar los valores de ese campo. El tema del feedlot lo llevas a la otra punta donde vos quieras y después tenés que ver la adaptabilidad de la raza respecto de. No es lo mismo el holando argentino que el Aberdeen Angus, por ejemplo. Dos razas que parecen exactamente lo mismo y automáticamente tienen rendimientos totalmente opuestos o distintos. Ese era mi humilde aporte. No, genial, Adrián, gracias. El tema por ahí está perfecto lo que decís, pero yo a la hora de tasar tengo que dar el valor de mercado, haciendo todo ese análisis que vos decís, y después lo que le sirve al dueño del campo, lo que no le sirve, la negociación, ya digamos, no sería parte nuestra si estamos en la intermediación de esa comercialización, sí, cómo llegar a un acuerdo. Pero yo tengo que poner un valor, tengo que poner el valor de mercado. A veces tenés que estudiar el proyecto de inversión otra para después cosa. determinar el valor, porque muchas veces yo estaba escuchando recién que miraban los campos por dron, que después automáticamente tenés zonas de bañado y demás. ¿Qué le ponemos a la zona de bañado donde fue el búfalo respecto de la adaptabilidad de otra raza? Entonces muchas veces tenés que decir, bueno, ¿qué crece para determinar un valor? Es muy, muy, muy complejo el tema. Nosotros en el campo nuestro hacemos leche a las puteadas, y perdonen la expresión, de cómo nos llevamos permanentemente con mi hermano para decir cuánto vale esto, para vender todo al carajo y decir, me dedico a otra cosa. Ustedes podrán ver, 28 pesos el litro de leche en planta, 45, 50 en la góndola. Bueno, no tiene más relación. Pero bueno, muchas veces a eso nos lleva. Y 80 también. No me hables, que vengo de una cesárea hoy. Escúchame, Gracias. Adrián, sí. Con respecto al proyecto de inversión, hoy por hoy, como están las condiciones a nivel gubernamental, con el tema de las 125, de las retenciones y todo lo que se está tirando contra el campo, esto es sin bandera política lo que voy a decir, ¿no? Sí. Argentina desde hace 70 años es un exportador agroganadero, agroexportador. Éramos el granero del mundo. Si tenemos memoria y leemos, éramos el granero del mundo. Segundo punto, con respecto al valor nominal de un campo, te vuelvo a reiterar, ¿qué
vos decís, ¿qué valor le ponemos a un campo que está con esteros, con bañado? Todo tiene alternativas. Lo que pasa Sí, ya lo creo. Lo que pasa es que tenés que tecnificar también. Hablo de la Ahí está el proyecto. tecnificación. Ahí está el proyecto. Bueno, ahí es donde yo naturalmente digo... ¿A qué hablo con tecnificar? Hablo que si vos me decís, yo tengo la raza bubalina, en los esteros tengo 300 hectáreas de estero y hago búfalo, el búfalo también se exporta. El búfalo también se exporta, es una carne magra que se exporta, es una carne que tiene rinde, es una carne que se exporta hasta la leche. Sí, todos los problemas, esos políticos, ya los conocemos y no nos vamos a poner a discrepar. La pandemia trajo oportunidad. ¿En qué aspecto trajo oportunidad? Lecheros, leche en polvo. Ya tenés de una cotización en pesos, una cotización en dólares. Ahora el único tema es que no pase lo que ha pasado, ¿sí?, anteriormente, que la sacábamos, ¿sí?, Argentina, Venezuela la exportaba. Y esto, bueno, puedo dar amplio fundamento y demás. Pero si nosotros la podemos exportar, va a tener el rubro lechero, me parece, años muy, muy buenos, donde los campos van a empezar a tomar valor nuevamente. Entonces, para determinar esto, para producir más, lógicamente, la inventiva, la tecnología y a su vez la tecnificación para exportar más. Cuando yo de leche fluida haga leche en polvo, indudablemente me va a cambiar la cotización, me va a cambiar el peso que produzco por dólares. Muy, 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 muy complejo es el panorama, pero sigan ustedes, yo lo sigo escuchando, estoy afuera. No, obviamente yo entiendo la postura de Adrián, pero sobre todo, digamos, hay una cuestión que por ahí no nos hace, porque jamás hemos traído un tema ni siquiera de diferencias políticas, ni diferencias de colegio, ni nada. Que tiene que ver con un mercado, con una estabilidad, con una fluctuación, y con que vos, en este caso, conoces puntualmente lo que pasa en el campo. En esta situación del precio y de la negociación, y en realidad es esto, pero necesito lo otro. Gaby, yo lo que le decía a Adrián, por ejemplo, si él tiene zona de esteros, y en el estero no podés hacer nada más que criar yacaré y palmera, nada más, porque esa es la verdad. Te hago la última aclaración y te dejo después seguir. A mí me tocó tasar la Laguna La Brava, ya la punta de Carlota, ¿sí? Sí, en el cual, bueno, lógicamente, ¿la conoces? Sí, está cerca de Las Varillas. Sí, en realidad sí, podés ir, pero bueno, te queda más cerca a Villa María Carlota. El tema es con sembradío de pejerrey. Bueno, con respecto a la variedad ictícola, ¿no? A la producción ictícola, vos, por ejemplo, tenés Chasicó, un ejemplo en Buenos Aires, 16.000 hectáreas inundadas. ¿Qué hicieron? Un coto de pesca. ¿Me entendés? O sea, el productor también tiene que tener idea y tiene que ser coherente lo que tiene. Si yo tengo una laguna, un campo inundado, que el 50 o 70% se me inundó y se me hizo laguna, y la tierra no reúne la impermeabilidad para que esa agua se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, le buscamos la vuelta, hacemos una producción ictícola, como hizo Chasicó en la provincia de Buenos Aires. No, son 16.000 hectáreas que hay bajo agua. La Laguna La Brava creo que son 5.000. Sí, proyecto de inversión. El proyecto de inversión, de un complejo de pesca y una producción ictícola. Una producción ictícola de las cuales cada 1 año y medio hay que vedar el campo para que el animal se reproduzca, que llegue al tamaño, al peso óptimo, etc. En Chasicó, por ejemplo, vos vas a pescar y vos sacás, te dicen, el de 500 gramos, vuélvalo al agua, saque el de kilo para arriba. Es una cuestión también de tener mentalidad empresarial, ¿no?, para desarrollar dichos proyectos. Y cuestión de proyectos de inversión, hoy por hoy, en Argentina no se dan porque no hay pautas económicas serias, no hay seguridad jurídica aparte. Chicos. Perdón, Adrián, antes que nada te envidio, porque todos estamos aponchados, muertos de frío, vos estás afuera, por Dios te pido, o sea, o hace mucho calor allá, o no sé, te envidio que estás afuera tomando aire, por Dios. En Miami. Sí, está en Dubái, algo así. María Luisa estaba levantando la mano, no te veo, María Luisa, si querés habilitar tu micrófono y preguntar, o hablar, aportar.
Luciana creo que me preguntó algo. A ver, Lu. Sí, ahí voy por el chat, pero María Luisa estaba levantando la mano y no sé si me escucha, si está... Bueno, después en todo caso que nos interrumpa. Espera que te leo alguna otra pregunta. Alejandra pregunta, en cuanto al costo de la tasación rural, ¿cuál es el porcentaje del valor del terreno? El terreno. En cuanto al costo de la tasación rural, ¿cuál es el porcentaje del valor del terreno? Estoy leyendo la pregunta de Alejandra. No sé si Alejandra querés habilitar tu micrófono. ¿Qué entidad nos brinda la información de lo que se puede o no en cada campo? Por ejemplo, en Mendoza, preguntan. Y en Mendoza tienen que ir al INTA. En Mendoza, miren, lo mejor, por ahí hay organismos oficiales y nacionales que te dicen, usted puede, la tierra es apta para esto. Pero es como recién me recalcó Anuar, el conocimiento del campo. A lo mejor viene un peón o un vecino y te dice, mira, no sembré durazno porque no te va a andar. Sembrá ciruela, ¿me entendés? Por la clase de tierra, por esto, por lo otro. Yo siempre digo que los organismos, ya sea geográficos, como el INTA, como varios organismos, como los organismos del NOA, del NEA, tienen que estar actualizados, porque en realidad vamos todos de la mano conjunto a ellos, ¿no? Para tasar un campo, para sacar datos fehacientes, etc. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y un montón de aspectos. Hay que tener un montón de aspectos. ¿Qué clase de tierra tenés? Si, por ejemplo, en Mendoza, si es un campo de origen aluvional, si no es aluvional. Aluvional significa que los cerros, las montañas escurren en ese campo. O sea que todos los nutrientes es óptimo para el membrillo, la nuez, la variedad pecán, el durazno pelón que le dicen, todas esas frutas, ¿no? Hasta la frutilla, la cereza, el arándano, etc. La uva, ni hablemos. Perdón, Juanjo. Guillermo Cuber pregunta, si la tasación del campo es con fines de explotación minera, ¿se requiere la colaboración de un geólogo? ¿Y qué bases debo tomar si los antecedentes son agropecuarios? No, ninguna. Porque si vos descubrís un yacimiento en un campo, te vas a la dirección de recursos renovables y la asentás como tuya. El gobierno por ley te la expropia, ¿no? Y la da en concesión. ¿Te pagan bien? Muy bien te pagan. Por ejemplo, que descubriste oro, por decir, petróleo. El gobierno te expropia, no te deja explotar vos lo que está bajo el suelo. Es una ley. La ley minera hay que leerla. Paula pregunta, cuando un campo no tiene agua para dar de beber a los animales y tiene que hacer paso de servidumbre, o sea, servidumbre de paso, ¿ahí el precio cambia? Es Paula de Capital Federal. Y si de acuerdo si ella hace un estudio de suelo y ve que no tiene agua bajo el campo, y sí, alguna servidumbre, puede influir en el precio, pero mientras la servidumbre sea constante, el agua sea constante y no se corte, no va a haber problema. Y los regímenes de lluvia acompañan. Mucho depende de la zona, ¿no? Si vos me decís la zona de San Juan, la zona de San Juan es una zona que realmente no hay agua, ¿no? El agua que tienen la traen de la cordillera, que es agua de deshielo para los campos. Acá en esta zona... Te hago una pregunta, ¿me escuchan? Perdón. Sí, no sé quién es. Javi, dale a ver si después le damos lugar a Alejandra. Para agregar lo que decía Juanjo, por ejemplo, yo en la zona hablo del Valle de Río Colorado, además de Bahía Blanca para abajo, en principio de la Patagonia, ahí se los diferencian campos de secano y de regadío, digamos. Obviamente que el que no tiene agua es apto para, digamos, o sea, no es tan apto para ganadería o tiene que ser muy extensivo por el tema de dónde sacar agua, pero... lo que no sé es, ahí por ahí, Juanjo, cómo en una zona en la que el agua solo se consigue por cánones de riego y algún campo no lo tiene, obviamente ese valor del campo ese vale mucho menos o se tiene en cuenta los valores
testigo de otros campos y digamos, se le descuenta la inversión por meterse en el canon de riego. No, te cuento. Acá en Córdoba antes lo manejaba Hidráulica, ¿no? Que es un instituto provincial. Después se pasó a llamar DIPAS. Después dentro de DIPAS, como vieron que era inmanejable el tema del canon de riego, pues se robaban el agua y todo eso, lo manejan los consorcios de regantes, ¿no? Siguen robando agua, pero en menos escala, ¿no? Ahí me puede secundar Anuar, que puede decir cómo son las cosas. Vos pagás un canon de riego. Ese agua viene del dique, de un dique. Por ejemplo, en Olta se riega, en Chamical se riega, en la parte de Fernández, en Santiago, se riega por el dique. En la parte de acá de Cruz del Eje, Pichanas, todo eso se riega por el dique. Esa agua se libera, viene por canales, dentro de los canales entran a las acequias y de ahí entran a las chacras, ¿no? Que pueden ser riegos por surco, riegos por inundación, ¿no? Pero no le hace al valor del campo siempre y cuando se pague un canon de riego, porque todo campo que tiene riego ahí cerca de la zona siempre tiene agua abajo. Lo que pasa es que 1,5 millones sale una perforación ya entubada con bomba y todo, y un canon de riego te sale 1.500 pesos por mes, por decir así, por decir una cifra. ¿Me entendés? Vos, por ejemplo, en febrero sembraron la cebolla, ¿no? En diciembre la sacan. Noviembre y diciembre ya es época de cosecha de cebolla. Todo por canon de riego. Date una idea. Todo se saca, todo rinde. El campo, si es una chacra limpia, tiene su valor. Si es una chacra sembrada, tiene su valor, etcétera. Juanjo, perdón, Alejandra quería hablar. Alejandra, ¿querés habilitar tu micrófono? Vale. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Les quería preguntar yo, porque bueno, él hizo la referencia y que bueno, preguntó otra colega también en cuanto al valor del costo de la tasación. Digamos, el valor de la tasación, independientemente de lo que regula los colegios, porque acá también en Neuquén las regularizaciones del colegio no te alcanzan ni para tomar el bondi, ¿cómo era? Porque usted dijo un caso, así como un ejemplo de un campo de 500 hectáreas que más o menos salía 500.000 pesos. ¿Y cuánto? No le alcancé a escuchar lo que más o menos usted había dicho que había cobrado como valor, digamos. Yo di un ejemplo, Ale. No, sí fue un ejemplo, pero como para ver, o sea, ¿cómo? Un campo de 500 hectáreas que vale $500.000, ¿no? Si hoy entramos en $500.000 por el dólar blue, el campo sale 6.250.000 pesos. Yo una tasación de un campo de eso no menos de 40.000-50.000 pesos la cobro. Claro, yo no le había escuchado el final, por eso que... 40-50 más los gastos técnicos. ¿A qué me refiero con gastos técnicos? Si tengo que llevar un ingeniero agrónomo, si tengo que hacer un análisis de suelo, si tengo que viaticar, ¿no? Todo tiene su costo, porque después esto se recupera, esto no es pérdida para el productor. Esto venden el campo en dólar, a valor dólar, ¿qué les influye 50, 60 mil pesos? Nada. Donde tienen un valor estimativo del campo. Nada. O sea, es lo que yo decía, yo por una tasación de lo que me regula el colegio, ahí no pongo en marcha el auto, no me subo al auto directamente. Acá en Neuquén nos pasa lo mismo, con el costo que nosotros tenemos de vida acá, el transporte nomás, y tenés que dirigirte, no sé, aunque sea hasta Renta a buscar un informe. Mira, te cuento un ejemplo que nos reímos los otros días con... Voy a tasar un campo acá en una zona a 20 kilómetros, ¿no? No, a 15 kilómetros, la zona del Brete. Y le contaba yo a Anuar que el campo parece Kosovo, lleno de pozos, basura, escombros, de todo habían tirado, ¿no? Yo creo que hasta un cementerio había ahí. La cuestión que fui a tasar el campo y le dije, mire señora, el campo hay que hacer movimiento de suelo, hay que hacer esto, el costo es esto. El costo de una máquina para hacer movimiento de suelo hoy por hoy ronda en 4.000 a 4.500 pesos.
Hablo de 5 hectáreas, 5 hectáreas. Estoy hablando de 5 hectáreas. Ronda en esa plata. Fui al campo, se lo caminé, le saqué el estado en que estaba, tenía una construcción, ya estaba para demoler, le habrían robado los alambres, le habían robado todo. Bueno, fue a otro colega a preguntar una segunda opinión, ¿no? Y bueno, lo más gracioso que yo no le cobré, porque ¿qué voy a cobrar por eso, no? Lo más gracioso que fue a otro colega, agarró el Google Maps y le dijo, yo le dije que a la señora, mire, el campo vale $2.000, $2.200 por hectárea, póngale, entre 1.800 y 2.200, le dije. El otro colega agarró el Google Maps y le dijo, vale $6.000 la hectárea. Con el Google Maps, o sea, no se chupó la tierra, no pasó calor, no hizo informe. Claro, ¿me entendés? Nada, no, sí. Donde viene de una familia que toda la vida han tenido campo, ¿viste? Pero son esos chacareros que vos lo ves impecables, ¿no? Con las alpargatas blancas, las bombachas blancas, el pañuelito, la camisa, entran al campo en la camioneta, van hasta el final, lo único que se bajan es abrir la tranquera. ¿Cómo está el campo? Está bárbaro. Vuelven por el mismo camino y se van. ¿Qué fueron y dijeron? Oh, estuve en el campo todo el día, vengo muerto. Cortito el tema. De ahí deducí. Juanjo, Diego dice que usted es el maestro que yo quería tener cuando estudiaba. Es un maestro, se ganó la llave de Cava. Si vos vas a Cava, vas conmigo de asistontas. ¿Me escuchaste? Sí, vos vas conmigo. La verdad que es cierto, ¿no? En Blas Pascal, en Córdoba, tendrías que dar clase ahí. Yo me recibí en Blas Pascal. Mira, yo sí tengo que dar clases con gente acá. Mira, primero voy con Gaby, con Javier, con Leo, con Javi, ¿no? Con Maxi y con Anwar. Anwar no lo conocen, pero está ahí en la charla. Yo sí tengo que dar clases, pues yo sé que en un error que le meta, yo sé que ellos me secundan y me dicen, Juan, fíjate este aspecto. Porque saben lo que yo sé, en el buen sentido de la palabra. Juanjo, te paso unas preguntas de YouTube. Sí, vamos, dale. ¿Qué pasa con los que hacen gratis varias inmobiliarias que podemos conseguir una carpeta de ejemplo? ¿Qué pasa con los que hacen tasaciones gratis y se puede conseguir una carpeta de ejemplo de tasación de campo? Bueno, Juanjo en otras charlas pasó una de ejemplo para que tengan, ¿sí? En los puntos a seguir, de última después se les pasamos de vuelta. Pero digamos, las tasaciones siempre son muy personales, no hay problema en pasar modelos, ninguno de nosotros es egoísta en eso, pero por favor pueden silenciar los micrófonos, gracias. El tema es que ustedes después le tienen que poner su marca personal, ¿sí? Siempre pasamos modelos, no tenemos ningún problema, pero después el conocimiento que tienen que volcar en esa tasación, en ese informe, es de ustedes. Perdón, Gaby. La ficha para tasar es un modelo. El modelo es muy personalizado. Lo hace cada uno de acuerdo al campo y a las características de cada campo. ¿Qué aptitud tiene el campo? Eso lo van poniendo ustedes. Es más, siempre como me corregía Anuar ahí, es mejor hablar con el peón que te va a cantar la justa que con el dueño. Después, Eleonora pregunta, dice que se encuentra en la Patagonia y no hizo nunca una tasación rural. Si le darías algún consejo en particular a tener en cuenta en relación a la zona en donde ella vive. ¿En qué parte? Preguntale. Patagonia. ¿En qué parte, Leonora? No sé si, Leonora, querés abrir tu micrófono. Y no del río Colorado para abajo es Patagonia, Gaby. Leonora, abrí tu micrófono. Así. Sí, ya sé, no me retes, Juanjo, pero... ¡No! Por favor. En público, no, Juanjo. No, Gaby. Buenas Eleonora, tardes. hablas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy en la zona de Cipolletti, el límite con Neuquén. Bien. Chubut. No, Río Negro, Neuquén, Río Negro, perdón. en el límite. Bien. Bien. ¿En qué parte? ¿Contra la cordillera o contra la costa? Y más para lo de la cordillera. Bueno, ahí toda esa zona es la parte fértil, ¿no? Es como se le dice a la zona de los antiguos que está en Santa Cruz. Toda esa parte abarca desde San Juan
desde San Juan, Jujuy, todo para abajo hasta la provincia de Santa Cruz. Toda esa zona es, como digo, los vientos soplan y quedan en Chile, pero la humedad pasa para esa zona. Perdón, Juanjo, disculpame, Eleonora, perdón. Eleonora vive en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Esta zona es de riego, la zona del Chipoleti, es el regadío artificial más grande de América, está regado por canales, y la producción núcleo es fructihortícola. Claro. Para no confundirte de lugar. Ah, bien, gracias por la aclaración. Es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Entonces, es una zona núcleo de cada provincia. En realidad, Eleonora está en Chipoleti, está más del lado de la producción. Hay más producción sobre la provincia de Río Negro que sobre la provincia de Neuquén. Nosotros todas las chacras las pasamos a barrios, se han hecho todos edificios y tenemos poca producción fructihortícola del lado de Neuquén. Ahí en la zona de Centenario y demás, pero la zona fuerte es Río Negro. Bien. Perdón que me interrumpa, pero... No, por favor, te gracias. agradezco por la aclaración, Jorge, al contrario. Eleonora, el tema ahí es cómo tasar, ver los índices de producción, qué produce, qué clase de cultivos se hacen, ¿no? ¿Cuántas hectáreas son óptimas para la producción? Guíate por la ficha esta que tengo. Entonces, que ahí yo subí los ítems a tener en cuenta. Los índices de producción, y bueno, y de ahí usa el método comparativo, porque en realidad se usa mucho el método comparativo. Bien. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Juanjo, María Ramírez dice, en Mendoza tenemos zonas que durante 2 o 3 temporadas les castiga el granizo y las heladas y después pasa 1 o 2 años que no cae piedra. ¿Cómo tomar un valor referencial si la zona es apta o no para producción? Toda zona es apta para producción, lo que pasa es que estamos exentos de los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, en Mendoza se acostumbra, viste, que tiran las bombas para que se vaya la tormenta. No, lo que tiran es nitrato de plata para que el granizo se rompa y cuando cae no caiga en forma tan grande. En realidad, en Mendoza se está usando mucho el sistema de mallas, ¿no? Hacen tipo invernáculos. Se está haciendo mallas de 32 micrones, que es una malla que, para que tengan una idea ustedes, como una red para evitar los golpes del granizo. Al igual que se usa para el olivo en La Rioja, ¿no? Para evitar el golpe del granizo y perder toda la producción. Pero en realidad no se puede ir contra la naturaleza. Vos cada 2 años cae piedra y bueno, tenés que pasar 2 años buenos y 2 años regulares, por llamarlo así, ¿no? Pero yo diría que en los 2 años malos que vaya a llegar a pasar, asegures la producción con una compañía de seguro. Eso también influye mucho en el precio. En YouTube, Juanjo pregunta, Mónica Sánchez, si la tasación es judicial, ¿no necesita tanta investigación sobre para qué sirve el campo o sí? Es que toda tasación se hace de una manera. O la haces bien, o la haces regular, o de una forma mediocre. Vos al juez le tenés, si bien todos somos auxiliares de la justicia, como lo define el código, tenemos que ir con algo completo, para que el juez no tenga dudas, que tenga todas las herramientas fehacientes para dictaminar o apelar un fallo. Es cortito. Las tasaciones tienen que estar bien hechas, chicos, ya sea para un juez, ya sea para un particular, ya sea para cualquiera. La forma de trabajar de cada uno influye mucho también en la reputación y en lo que vos cobrás también. Gisela, que me puso en el chat que quería hacer una pregunta. Gisela, voy leyendo en orden, por eso si querés, Gisela, habilitar tu micrófono y hacer la pregunta, porque voy leyendo a medida que han ido preguntando. No sé dónde está Gisela. Vale. Gaby, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Gisela. Pregunta tranquila. Bien. Mira, un poco mi pregunta es lo que preguntaron en YouTube sobre las tasaciones gratis. Acá, por ejemplo, yo soy de Santa Fe y hay una inmobiliaria muy conocida, por lo menos de esta zona, que las tasaciones las hacen gratis.
a lo que es la parte de campo, incluso se dedican a tasar exclusivamente campos. Para los que recién nos iniciamos, no somos tan conocidos, ni hablar de la cifra que dijiste, Juanjo, porque imposible cobrarla. ¿Cómo hacemos en ese caso? Mira, yo te cuento algo, Gise. Hoy mi inmobiliaria está cumpliendo 2 años, ¿no? ¿Me entendés? Y he tasado muchísimos campos antes de tener el título. Pero hoy oficialmente con mi matrícula hace aproximadamente 2 años que ya está. Si es una inmobiliaria que se dedica a no cobrar la tasación, es porque le dan los campos en venta, haciéndole firmar un acuerdo, por lo tanto, que hasta que no se vende el campo, ellos son exclusivos. Por ese lado, no creo que ninguna lo haga gratis. Perfecto. Hay una cosa que pasa, y no sé si pasa en los lugares donde ustedes viven, pero muchas veces esa tasación gratis también lleva implícito otra cosa, que están tasando a un poco más del valor real de mercado. ¿Para qué? Para que esa propiedad, ese campo o una casa se la den a esa inmobiliaria. Y la propaganda más gratis que hay es poner el cartelito o decir que yo tengo para vender eso. Cualquier propietario se la va a dar, obviamente, al que se la tasó más alto, porque después tendrán los problemas cuando tenga que explicar por qué las ofertas son más bajas, pero momentáneamente la inmobiliaria tiene el cartelito puesto y es una propaganda gratis. Muchas veces pasa eso. Javi. 2 cosas. Una es a lo que recién dijeron, voy a hablar solo de lo legal. Si alguien hace una publicidad que tasa gratis, eso va, sanciona, eso el colegio lo tiene que sancionar. Seguro. El Tribunal de Disciplina tiene que sancionar si alguien hace publicidad que hace tasaciones gratis. Distinto después el gesto comercial, de lo que decía Adolfo, de lo que decía Juanjo, de que alguien comercialmente a su cliente puede llegar a un convenio de si se lo cobra ahora, si lo cobra después o lo que sea. Pero si alguien hace una publicidad puntual en algún lugar y dice tasaciones gratis, eso es ilegal, para nuestra profesión corresponde una sanción del Tribunal de Disciplina. Eso es uno. Bueno, pero... Sí, dale. No, hay algo que hay que destacar de Adolfo, que acá también se hace mucho, ¿no? Que es lo que... Acá en Cruz del Eje, por ejemplo, tenemos... somos 3 del colegio de corredores, y los demás martilleros son del colegio viejo, ¿viste? De la otra ley. Nosotros por la 9445 de la ley provincial y los otros están por la 7491. Acá viene, por ejemplo, un martillero y te dice, como dice Adolfo, ¿cuánto vale tu campo? En realidad saben cuánto vale tu campo. Pon un ejemplo estoy dando, 100 pesos la hectárea. Y viene y te dice, no, pero mira, yo te lo podría vender en 250. ¿Cuál es la treta que usan? Te hacen firmar una exclusividad de venta, ¿no? Te tienen el cartel un tiempo, después viene y te dicen, mirá, vos sabés que está dura la situación, hay una oferta por 100. Donde previo a eso vos ya le habías hecho una tasación que vale 100 pesos. ¿No? Como teniendo una segunda opinión, ¿qué hace? Usan esa treta, decir, mira, yo te la vendo en 250. Y en realidad saben lo que vale. Y los carteles duermen, como dice Adolfo, duermen y duermen y duermen, y la terminan vendiendo en el precio que el primero les dio. Eso es lo que pasa. Yo lo que les puedo decir es que más que nada que se aprende a tasar tasando, que tienen que ser profesionales siempre, no importa si en dónde están, ni en qué ciudad, ni en qué provincia, ni bajo qué colegio. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver mucho con la ética profesional. Si ustedes eligieron tener esta profesión, si ustedes eligen tasar, lo tienen que hacer con conocimiento, con ética y ser responsables. Siempre vamos a apostar a eso, sea donde sea que estén, en qué colegio y demás, no importa. Pasa por la responsabilidad, pasa por el conocimiento y pasa por el perfeccionamiento de cada uno, ¿sí? Entonces ustedes siempre tienen que apelar a eso, a ser mejores y ser realmente buenos profesionales. Entonces, cada uno después verá en la práctica lo que quiere hacer, si quiere colgar el cartel como propaganda gratis o lo que sea, si ustedes apelen a ser buenos y excelentes profesionales siempre. Y ustedes para algo estudiaron y para algo se perfeccionan, ¿sí? Acá, discúlpame, Gaby. Sí, Perdón. Alejandra. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema en Neuquén, en otros lados lo están regulando, pero acá en Neuquén todavía seguimos con el mismo problema con la gente de RIMAX.
La gente de RIMAX es chicos que muchos son martilleros, pero en general son chicos que están trabajando en la empresa y ellos, por ejemplo, te hacen un informe, o sea, vienen, te ven una propiedad, les hacen firmar una exclusividad a la persona con ellos. Y bueno, desde el vamos que la tasación es una simple hoja con un valor estimado. Cuando lo hace, o yo por lo menos en lo particular, yo cuando armo una tasación, la armo con comparativos, con cuadros, con una ficha que yo mide, con la mayor cantidad de fotos posible, cosa de entregarle al cliente una carpeta que si la tiene que mostrar, solamente le tiene que decir te lo compro o no, como él decía hace un rato, ¿no? Y a nosotros aquí con el problema de RIMAX es que eso, ellos se manejan como muy desprolijamente y a nivel así como de trabajo, ellos tienen mucho más trabajo que nosotros. En mi caso yo no tengo inmobiliaria, trabajo de mi casa, pero ellos, por ejemplo, te trabajan mucho más que uno que le pone todo, ¿viste? Pero bueno, eso va a una cuestión también de la ética profesional, ¿no? De hacer el trabajo y hacerlo bien. Sí, yo la verdad, Alejandra, te pido disculpas, pero nunca tratamos de mencionar a nadie ni de nada, o sea, cada problemática, y creo que esa problemática existe en todas las provincias y cada colegio tendrá que resolverlo con respecto a eso, ¿sí? No tiene que ver, digamos, con la charla de hoy, que es, digamos, ver los tips y, digamos, dar un esqueleto para poder armar una buena tasación rural. Después, lo que infringen por ahí, o lo que tiene incidencia en cada una de las personas o de las franquicias y demás, mil disculpas, pero no es tratativo de hoy, porque cada uno puede tener su pensamiento y podemos estar horas hablando, porque digamos, somos un encuentro federal, hoy por hoy tenemos gente también de otros países, entonces sería un tema que no lo podríamos agotar ni siquiera hoy, aunque lo tendríamos que deliberar, sí, no lo podríamos agotar ni siquiera hoy, ni tampoco resolver. Yo te pido mil disculpas. No, sí, pero era digamos, como, no te entiendo. Era como, perdóname, era como poner ¿Puedo preguntar algo? Una referencia más a lo que ¿Sí? vos decías, al profesionalismo a la hora de hacer un informe, de hacer una devolución de un informe que nos han pedido un cliente y hacerlo con la responsabilidad y digamos, no, por eso, con la ética genial, que corresponde. genial, súper entendido, gracias por el aporte, pero es como, por si todos empezamos a opinar acerca de lo que pensamos de eso, no terminamos más, entonces cada uno tiene su apreciación al respecto. Gaby, Gaby, escúchame. Juanjo. Con respecto a lo que te decía Alejandro, yo siempre tengo la idea esta, a lo mejor puedo ser muy directo en decirlo, ¿no? Pero, chicos, el título es uno, está en la capacidad de uno mismo de exprimirlo y sacarle el mayor provecho y el jugo posible, dentro de la ética, del profesionalismo, de la transparencia, de la honestidad, ¿no? Tenemos los colegas que son excelentes colegas, ya sea a nivel personal como profesional. Tenemos el colega que es mediocre y el colega que no sirve, porque esa es la realidad, ¿no? Cada uno, con el tema franquicia, ya sea RIMA, Real Estate, son franquicias. Lo que necesitan es que vos labures para ellos, porque terminás laburando para ellos. Para terminarla acá con este tema, ¿no? Siempre es bueno hacer un sacrificio y tener su propia inmobiliaria, ya sea en tu casa, ya sea que vendas desde el bar de la YPF, de cualquier lado. Pero olvidémonos de eso, ¿no? Ahí Pedro te pide que quiere hablar, Gaby. El señor Pedro. Sí, había levantado la mano Adolfo, Manuel, sí, yo no tengo problema. Gaby, quería hablar antes que se vaya el tiempo. Otra cosa más sobre el tema de las tasaciones judiciales. Tengan en cuenta que no solamente puede ser que tengan que hacer tasaciones ordenadas por un juzgado de donde viven. O sea, a mí me pasó que tuve que hacer una tasación ordenada por una Cámara Federal de Capital. Entonces, sobre un campo en Peguajó. O sea, que no necesariamente vamos a estar colegiados. Yo estoy colegiado en provincia, pero vi una orden de capital. Y lo que tienen que hacer, que tengan que tener en cuenta, es que muchas veces van a hacer una tasación y después puede pasar que una de las partes pide explicaciones por qué hicimos esa tasación o por qué evaluamos en ese valor. O que también puede pasar que alguna de las partes, al momento de la regulación de honorarios, presenten algún recurso
diciendo que la tasación es alta, y entonces tenemos que nosotros contestar ese recurso de apelación y tenemos que poner los motivos por los cuales tasamos en ese valor. También nos puede pasar que alguna de las partes por ahí vengan y nos dicen, no, mirá, tasame bajo, yo te doy X plata para que vos me tases bajo. Tenemos que tratar de ser lo más imparciales posible y no engancharnos en ese tema. Sí, por eso depende de cada uno y lo ideal es que no pase, ¿sí? Lo ideal es que no pase, ¿sí? Pedro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, soy Corrientes Capital, juzgado federal y provincial, perito tasador malillero judicial. Bueno, con respecto a lo que es judicial, las tasaciones judiciales y privadas difieren un poquito, ya que nosotros, al explicar al juez, el juez es una persona que supuestamente no sabe, no va al lugar, por ahí decía el secretario cuando lo aprueba o no, lo impugnan o no, la otra parte, tenemos que defender nuestra postura. Pedimos adelanto de gasto. El juzgado no quiere dar 3.000 pesos, es muy poco, entonces tenemos que hablar con la contraparte. Mirá, te sale 15, 20.000 pesos, como dijo el señor Juanjo. No hagan la tasación si no le pagan, no regalen su trabajo, las tasaciones, los cursos, los libros nos cuesta plata. La infraestructura, la logística, llevar a otras personas que nos ayuden, también cuesta. Entonces nos cerramos en un importe. Nos cerramos en tantos pesos y cobramos eso, y si no, no hagamos la tasación, no regalemos nuestro trabajo. Y las tasaciones judiciales con la privada son más extensas, es más explicativo, más minucioso, porque estamos entrando en un juzgado donde nuestra postura va a regular los honorarios de una persona o un juicio, ¿me entienden? Nosotros estamos en el lugar del juez, así que eso es lo que quería decir. Y con respecto a la tasación de campo, es intensiva y extensiva. Intensiva cuando es chico, extensiva cuando es grande, por supuesto. Y ya en Corrientes, particularmente Chaco, Formosa, ya saben para qué esos campos ya fueron producidos. Perdón, un segundito, Pedro. Cecilia tiene una pregunta, así no nos vamos tanto del tema. Dale. ¿Quién? ¿Cecilia o Celia? Celia, Javier. perdón, Celia. Yo, Celia. No, sobre las tasaciones de los... Yo soy de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Escuché de las tasaciones de campo de las otras provincias, pero en la llanura pampeana, ¿qué otras cosas tenemos que considerar? Acá hay muchos campos con mixtos entre lagunas y tierra fértil, es campos de siembra y de ganado también. Pero yo quisiera saber, en la llanura pampeana, ¿qué otras cosas tenemos que considerar para la tasación? Bueno, Celia, ¿General Madariaga está cerca de Monte? No, General Madariaga está cerca de la costa atlántica de Pinamar. Estamos a 24 kilómetros de Pinamar. De Pinamar, bien. Con Con respecto a lo que vos preguntás, yo cuando empecé a hablar dije que cada campo tiene su aptitud, ya sea mixta, ganadera o agrícola, ¿no? O ganadera 100%, agrícola 100%, o mixta que se hace tanto agricultura como ganadería. Las condiciones que tiene que tener ese campo son muy sencillas. Primero, tenés que ver qué clase de campo es, dónde está ubicado, cómo es el perfil geográfico, ¿no? Cómo es la infraestructura que tiene, qué es lo que produce, cuántos animales tiene, qué receptibilidad tiene, ¿no? ¿Qué clase de animal hay, ¿no? Si hay, por ejemplo, esa zona debe haber todo raza británica, ya sea Shorton, Aberdeen Angus, Limousin, Hereford, etcétera, ¿no? Eso es los puntos a tener en cuenta. En cuestión de características topográficas, lo que te dije, si es zona de meseta, zona de bajo, zonas de que hay salitre, que por lo general debe haber algo de salitre en esa zona, si es zona de lagunas, ¿no? A cuánto tenés el agua, qué clase de agua es, si es potable, salada, es pesada, ¿no?
si tiene tanino, si tiene concentrados de algún mineral que es tóxico para el animal o para el consumo humano, el agua, a cuánta profundidad, a cuántos metros, un montón de detalles a tener en cuenta. La producción en la siembra, si es siembra de... Si es la siembra para la ganadería, qué clase de siembra es, qué clase de pastura se pone, si hay pastura de invierno, cuánto levanta el animal por día. Por lo general pueden ser entre 400 y 500 gramos, ¿no? Comiendo en la chacra, por llamarlo así, ¿no? Si la estructura del campo tiene potreros, no tiene potreros, si tiene bebederos, si no tiene bebederos, si hay molinos, qué clase de bomba, si hay red eléctrica, ¿no? ¿Qué otra cosa se cultiva en la parte agrícola? Si es soja, si es poroto, si es trigo, si es girasol, varias cosas. Si se producen de la raza ovino, qué clase de ovinos, ¿no? El ovino por lo general en esa zona es el merino, ¿no? Si hay, por ejemplo, yeguarizos, qué clase de animales, un montón de detalles a tener en cuenta. ¿Qué tiene que tener el buen tasador? Observar, llevar un registro fotográfico, anotar, ¿no? Preguntarle, como dije yo recién, preguntarle al peón, no le preguntes al dueño, porque el dueño te va a mentir todo. ¿Qué clase de maquinaria? Etcétera. Así. Ok, gracias. Gracias. Placer, muchas gracias a usted. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Javi, vos sos de la casa. No, en realidad no voy a preguntar. Primero voy a decir que al que le guste el tema, por ejemplo, a mí me apasiona, yo no me dedico a tasar campo, pero me apasiona y sé, y digo lo siguiente, al que le gusta, en el manual de tasaciones de Dante Guerrero hay una tabla para corregir comparables de campo, por ahí alguno si puede acceder a eso, sirve para esto, todos estos puntos que dice Juanjo. Ahí están detallados cómo se corregiría, pero eso es solo para argumentar, como decía Adolfo y más, para argumentar en una tasación judicial cómo yo llego a ese valor o cómo lo corregí. Entonces, hay algunas planillas, al que le gusta más la parte académica, ya le digo, el manual de tasaciones de Dante Guerrero en la última parte tiene esa planilla y una fórmula cómo se corregiría los comparables. Pero voy a terminar diciendo esto. Para corregir comparables hay que saber de campo o hay que saber del tema. Yo doy un ejemplo, yo estoy en un colegio que hay más de 500 colegiados que vendan campo y que vivan del campo, de la actividad, son menos, debe ser 10, 15 máximo. Hay que saber muchísimo. Esto que hace Juanjo, que es a todos, voy a usar una palabra que usa Gaby, a todos nos desburra del tema, es todos tenemos que saber para saber si estamos en condiciones de meternos. Y si a alguno le apasiona, hay que primero trabajar con alguien que esté en el tema, porque es amplísimo el tema. Pero para corregir los valores, yo veo que mucha gente por ahí quisiera saber cómo se hace para tasar, y hay que saber muchísimo. Pero bueno, para la parte técnica, el manual de tasaciones de Dante Guerrero tiene una planilla, cómo corregir los comparables, pero después hay que tener el conocimiento que tiene Juanjo, que es toda una vida dedicado a eso. Bueno, pero con respecto a Dante Guerrero, yo lo he leído la tabla, le he leído de atrás para adelante y de adelante para atrás. Hoy por hoy no se aplica. Es muy, pero muy básica. No, o sea, respeto que escribió un libro, respeto un montón de cosas, ¿no? Pero para mí el señor Guerrero, y con todo el respeto que se merece, es más marketing que escritor. ¿Me entendés? Juanjo. Porque no podés aplicar una tabla, Javier, donde realmente no es la realidad del campo. No podés aplicar una tabla llevándola a un tribunal donde se topan con algo que no es. Porque en cada tasación lo importante es adjuntar un registro fotográfico también. Entonces, ¿qué comparable podés hacer con una tasación de la tabla de Guerrero donde las imágenes te muestran otra cosa y los valores son otros? Porque el mercado fluctúa. Hoy tenés, en el boom de la soja se vendieron hectáreas por $25.000 en la zona de Jesús María, y ahora las mismas hectáreas no saben qué hacer para venderlas en $12.000. Juanjo, perdón.
Creo que Manuel quería hacer una pregunta. Manuel, porque después está Juan Manuel que también quería hacer una pregunta. Manuel, ¿nos estás escuchando? Si no, Juan Manuel, querías hacer una pregunta vos hace rato. Sí, gracias, Gaby. De nada. Con el tema de que vos hablabas de los honorarios, Juan, de que vos cobrás lo que vos querés, no lo que te dice el colegio. ¿Podés llegar a tener algún problema con el colegio? Y si es judicial, ¿lo tenés que hacer sí o sí por el colegio? ¿Cómo se maneja eso? Y si es judicial, tribunales vas a cobrar de acá a 180 días. Esa es la realidad. Claro. Es mejor hacerla particular o porque las partes te soliciten, que ahí sí vos les cobrás, que te lo pide un juez. Por una cuestión de ética, el juez se lo hace, ¿no? Sí, sí. Ahí sí con los honorarios que te dice el colegio. Sí, aproximado, ¿viste? Pero si vos querés aplicar toda la tasación como corresponde, con la parte técnica, porque no es lo mismo el juez llevarle 4 hojas que llevarle una carpeta entera con planimetría, con zonas, con un registro fotográfico, etcétera. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Entonces, con respecto a los honorarios y los judiciales, yo la tasación, como comenté hace un ratito, una la hice hace 2 años. Todavía no la pude cobrar en una tasación judicial. Depende del juez. La jueza en este caso dice que va a regular los honorarios al momento de regular, los míos los va a regular al momento de regule todos los honorarios. O sea que depende un poco de cada juzgado qué idea tiene con respecto a los honorarios al momento del pago de los honorarios. Otra cosa que aprovecho, cuando tengan que hacer una tasación judicial, también que habíamos hablado ahí de utilizar el Google Maps, por ahí pueden utilizar el Google Maps ampliado y tomando como referencia la ciudad más cercana al campo y poder marcar en el Google cuál es el camino para que el juez o las partes puedan ver por qué uno está diciendo a qué distancia está de tal ciudad o de la ruta, qué caminos tienen que utilizar, o si en este caso que yo tuve que hacer, tuve que indicarlo porque tuve que entrar por otros campos, porque estaban los caminos cortados. Entonces también tenés que marcar eso, aprovechar el Google para marcar por qué lugares tenés que entrar para decir por qué bajás un poco el valor, porque no tenés un acceso directo, porque la calle que llega a ese campo está cortada por agua. Por eso, Adolfo, es cuando yo pongo las distancias a las localidades o rutas o puntos más importantes. Gracias, Adolfo. Por supuesto, pero a veces es conveniente marcarlos para que... sí. Vamos redondeando, por favor. Manuel, ahora que te veo, vos querías hacer una pregunta hace rato. Una pregunta que no escuché, no sé si en algún momento no hablaron, porque justo me llegaron sobre el tema. Yo quiero preguntarle a Juan, ¿cuánto es el tiempo que tenemos para hacer una tasación? ¿Cuánto es el tiempo que él usa? Yo le comento, normalmente le doy a mi comitente, por ahora son tasaciones privadas, le doy una semana y media, ocasionalmente 2, pero no sé cuánto es el tiempo. Me gustaría saber eso, más o menos cuánto manejan ustedes. Aproximadamente es eso. Muchas veces te pueden llegar a demorar los análisis de suelo y de agua, pero aproximadamente son entre 2 semanas y media. De acuerdo a la urgencia también de cada uno, ¿no? Sí, pues sí. Y en el caso de lo judicial, Adolfo, que es el que más está manejando, y Pedro seguramente también, debe ser que... Eso queda a criterio de cada tribunal. Eso. Hay veces que, obviamente... Está silenciado, Adolfo. Habilita tu micrófono, por favor. Ahí está. En el proveído te dice 15 días. 15 días en el proveído acá en Corrientes, por ejemplo. Más o menos tenés dentro de los 30 días lo podés hacer. Pero por ahí, si
pasa que tenés tiempos de lluvia y no podés acceder al campo, por ahí es conveniente a veces presentar una nota en el juzgado que por cuestiones climáticas no podés acceder para evitar algún problema de que la jueza te apure a la terminación de la tasación. Correcto, Adolfo. Bueno, Correcto, Juan, Gaby, gracias. Para terminar también, que me quedó un tema pendiente, que es fundamental en la zona de Santa Fe, que Diego me lo puede decir, en la zona ya sea de Román, de La Paz, Entre Ríos, ¿no? De Tostado, de Vera, sobre la margen del río Paraná, existen campos, que son campos, algunos altos y algunos bajos, ¿no? Que son campos netamente para ganadería, que le dice bien llamado el campo isla. Esos campos se utilizan muchas veces cuando antes de las crecientes hay sequía, se traslada la hacienda a esos campos, que por ahí la usan para hacer ciclo completo, ¿no? Es un campo que concentra humedad, que concentra pastura verde, que concentra buen agua. Esos campos, para tasarlos, es un campo que carece muchas veces de papeles, ¿no? De titulares de dominio, etc. Esos campos, por ejemplo, para mover hacienda, esos campos se transportan en balsas. Se transportan en balsas, de las cuales se llegan a un campo, se arma un embarcadero, un brete para que descarguen la hacienda, y son campos que también tienen su valor, ¿no? Tienen su valor en cuestión de productivo. Es un campo que se toma como en cuenta, muchas veces te lo están tasando, de decir, bueno, si yo tengo 100 novillos que metí de tantos kilos, ¿cuántos kilos me rinde al año? ¿No? Es un campo que hay muchos productores cruzan hasta maquinaria para implantarlos, ¿no? Lo implantan con pasturas, lo implantan con avena, con cebada, con triticales, con alfalfas. Ahí hay pastura natural propia de la isla, como es el canutillo, el camalote, ¿no? Es una tierra media gredosa, ¿no? De condiciones que es óptima hasta para sembrar maíz y soja. Lo que pasa es que cómo hacer para meter una cosechadora ahí, ¿no? También, por lo general, el 100% del uso es ganadería. Son campos que tienen su valor, son campos un campo muy bueno de isla, que es una isla que no es inundable cuando vienen las grandes crecientes, ¿no? Se tapa un poco la isla, pero partes no. Y son campos que tienen su valor y oscilan más o menos en $800, $700, $1000. Todo depende de la productividad que tienen. Son campos que no le raja la productividad porque siempre sacan la hacienda en muy buenas condiciones, ¿no? Preveyendo también el tema de la sanidad. Juanjo, nos quedan unos 15 minutitos y Gisela me pidió la palabra. Gisela, ¿querés habilitar tu micrófono? Sí, Gaby. Respecto a los campos que tienen mejoras, como sea un molino, un galpón, una casa habitable, se puede decir, ¿cómo se le agrega un plus, digamos, a la tasación y cómo los incorporamos? Y hablando de cuántas hectáreas. Y a mí, por ejemplo, ahora estoy hablando en un caso que tiene 80 hectáreas, Sí. tiene alambre perimetral, tiene una casa, un galpón con un tinglado para guardar, digamos, cosechadoras y esas cosas, y un molino con aguada. ¿Y en qué zona? En Colonia Margarita, entre San Vicente, Santa Fe sería, provincia de Santa Fe. ¿Es la parte sur de Santa Fe? Es el centro. El centro. Es la parte productiva también. Exacto, es la categoría del suelo según el INTA, zona 1. Suelo 1. Sí, y la carta de rentabilidad me da un 90% de cosecha, o sea que tiene una rentabilidad del 90% del suelo. Y mira, dice, ahí podés poner un spa si querés, pero el precio es 1. Es por la cantidad de quintales que se saca y la producción que tiene el campo. ¿Me entendés? Se puede agregar un plus muy chiquito por el tema de la infraestructura, pero acordate que toda infraestructura, ya sea de maquinaria como estructura edilicia, tiene algo que se llama y que sufre a través de los años, que es la depreciación. Exacto, pero entonces no me va a hacer, perdón, una gran diferencia del valor por contar con esas mejoras.
no influye ampliamente, digamos. No, no te va a hacer. No te va a hacer porque si vos me dijeras, debe ser una casa típica, 2 habitaciones, un baño, un galpón de 10 por 20, no sale nada de lo estándar. Si vos me decís, tiene 4 galpones de 20 por 40, tiene bañadero, tiene tanques australianos, tiene algo de valor, se agrega al valor del campo, se defiende lo que tiene plantado en el suelo. No sé si me explico. Exacto, Juan. perfecto. Sí, Juan. sí, respondido. Joaquín, vos querías preguntar, ¿querés habilitar tu micrófono, Joaquín? Joaquín, habías pedido la palabra. Bueno, Juan Manuel, habías... Estoy medio pesado. No, está bien. Con respecto a la respuesta de recién que preguntó Gisela, vos, por ejemplo, el campo tiene 80 hectáreas, dentro de esas 80 hectáreas está la mejora. ¿El precio de la mejora lo ponen dentro de la hectárea también? Vos sacás el precio, mejor dicho, por las 80 hectáreas, no le sumás las mejoras, mejor dicho. Mejoras edilicias, mejoras Sí, estructurales. como dijo Gisela. Le podés agregar un plus, vuelvo a reiterarte, que ves las mejoras, perdón. qué antigüedad tienen, qué depreciación han sufrido, en qué estado se encuentran, más que todo. Si no influyen mucho, le pone el precio de la hectárea a todo y listo. Sí, exactamente es lo que yo le dije. Eso es lo que no entendí. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Porque en la producción de los quintales se defiende el precio. Está bien. No lo había entendido eso. Gracias. Adolfo. Otra cosita más sobre tasaciones judiciales, porque acá veo que uno dice que en Córdoba tienen 15 días para presentar la tasación. Lo que nosotros podemos hacer para ganar tiempo es pedir el expediente, que te lo tienen que prestar. Entonces, tomamos el periodo del expediente hasta que nos dan vista de que nos prestan el expediente, nos vamos tomando unos días, el expediente te lo prestan por 5 días. O sea, ahí seguís sumando el tiempo y después que devolver el expediente es cuando empezaría a correr el plazo para presentar la tasación. Mientras tanto, ya corriste 10 días o 15 días en el tiempo, porque el tiempo no lo podés empezar a correr desde el mismo momento que tomaste o aceptaste el cargo. O sea, vos tenés que pedir la documentación para ver qué bien tenés que tasar, dónde está ubicado, por más que lo sepas, pero judicialmente podemos ganar tiempo para hacer la tasación de esa manera. Digo, acá en Córdoba, en la primera audiencia, podemos pedir una extensión del plazo también. Eso depende de cada lugar, ¿sí? Depende de cada lugar. Juanjo. Gaby, otra cosa con respecto a lo que dice Adolfo, que muchas veces para ganar tiempo, pero en Córdoba, él a lo mejor lo que no sabe es que los que están inscritos como martilleros judiciales pueden ejercer. Nosotros los corredores, si hacemos el curso y sacamos la matrícula de perito judicial, sí. Por eso, Juanjo, tiene que ver con cada lugar, con cada provincia, con la cada... reglamentación de cada colegio, etc. Sí, Otro tiene que ver con tema. cada lugar. Juanjo, Gerardo pregunta, ¿el valor de venta de un campo en cuanto se puede ver depreciado si en el interior del mismo se encuentra un pueblo? O sea, la pregunta sería, ¿el valor de un campo en cuanto se puede ver depreciado si en el interior del mismo se encuentra un pueblo? Está bien la pregunta. Está bien porque me pasó un caso que tuve que tasar a Famatina y un comprador que tengo compró la Merced. Una Merced del año 1860, donde realmente Famatina no existía, existía un paraje, y resulta que el pueblo estaba dentro del campo. No sé si me entendés. ¿Qué pasó? Este productor se presenta en el campo, en la Intendencia Famatina, y tuvieron que regularizar los títulos a cargo del municipio. Sí, no hay ningún problema que el campo esté adentro. Por ejemplo, el Monte, provincia de Buenos Aires, los campos están adentro de la ciudad. O están pegados al pueblo. Bien. Luis Burstein pregunta, si tengo que tasar un campo y esas tierras están en conflicto con un pueblo originario que reclama derechos sobre la misma, o sea, se la complicó mal, ¿cuál entiende usted debería ser la actitud profesional a seguir?
Primero, ir al Ministerio de Cultura de la Nación y pedir la exclusión de reserva o de patrimonio histórico o patrimonio cultural, como le quieren llamar. Entonces, lo que pasa es que acá ha habido, con respecto a eso, acá pasa en la zona nuestra, en la zona de los Come Chingones, hay campos que ha habido cementerios y piden por favor que no se toque eso, ¿no? Que no se profane. Entonces, ¿qué hacen? Viene la Universidad de Córdoba con la Secretaría de Cultura de la provincia, etcétera, y lo declaran como zona cultural, patrimonio, etcétera, ¿no? Ya sea de tierras aborígenes, de personas oriundas de ahí de la zona, como pasa en San Marcos Sierra, que está una familia, los Tulián, ¿no? Que ejercen desde hace ya 4 o 5 generaciones sobre esas tierras, son descendientes de Come Chingones, bueno, ejercen, por ejemplo, que se respete la parte donde, ya sea la parte pictográfica, donde hay pictografía de indios, donde están los morteros de los indios sobre la margen del río, un montón de cosas. Eso se excluye del campo, no tiene valor. Pues no podés vender tampoco eso si es algo cultural. Es un delito. Juanjo, una pregunta que es de YouTube, de Mónica Sánchez. Cuando tengo el valor de mercado de operación, ¿debo hacer para sacar un precio? Me recibí en el 2008 y me olvidé muchas cosas, por eso la pregunta. ¿Cómo? Cuando tiene el valor de mercado de la operación, ¿sí? ¿Qué debe hacer para sacar un precio? Me recibí en el 2008 y olvidé muchas cosas, por eso la pregunta. ¿Y si tiene el valor de mercado? Por eso te traslado la pregunta a vos. Y si ella al tener el valor de mercado, porque hay una norma... Calculo que será alguna operación, digamos, de método, matemática, al que hace referencia, digamos, si tiene el valor de mercado, cómo lo lleva el valor del... Que lo lleve en dólares. Hay una norma internacional que dice que la tierra se vende en dólares. Entonces, que lo lleve a valor dólar. De ahí va graduando. Muchas veces influye, como digo, Gaby, la zona, sí, qué clase de campo es, etcétera. Estoy tratando de ver las preguntas, Juanjo, para que no quede ninguna sin responder. Ahí, Damina Ricio, el señor o señorita, ahí quiere, Daminia dice. Damián. Está como acá Damina, dice, se ha puesto... Damián, sí, pero te dice Damina. Se ha renombrado mal. Hola, ¿me escuchan? Damina, sos vos. Sí, soy Damián, no sé por qué. Sos vos, Damián, sí, no, debe ser que has tipiado mal. Sí, casi seguro que sí. Acomoda el nombre, pues te van a invitar a salir acá. Decime, Damián. Dos preguntas. Con respecto al, ¿qué te autoriza? Sí, yo estoy gestionando la matrícula, provincia de Córdoba, Colegio de Martilleros, ley 7000... 7491. 7491. ¿El martillero judicial está autorizado a hacer tasaciones o solamente remates judiciales? Y hay una discrepancia. 71, perdón, la ley 7191. 7191, perdón. Y hay, gracias Romy, hay una discrepancia ahí, Damián. Todos están autorizados a hacer tasaciones, ¿no? Previo hay que hacer el curso de perito tasador. Bien. O sea, la tasación la haces, ¿no? Hay mucha gente que no lo tiene el título, al título de perito tasador y hace muy buenas tasaciones y realmente ni un perito tasador las hace, ¿no? Si las podés hacer, estás habilitado. El título mismo te habilita. Lo que pasa es que hay una discrepancia entre dos colegios ahora, que hay después otro tema que Gaby te lo puede explicar por privado. No, yo no puedo explicar nada porque yo no tomo absolutamente bandera con ningún colegio. Esto es un encuentro de profesionales. Soy 7191 y digamos tengo la mejor onda. No, Romy, no, Romy. Yo soy 7191 como Romy y tengo muy buena onda con los del otro colegio y demás. O sea, todos podemos tasar, todos podemos hacer tasaciones rurales. Después hay que hacer un trámite para las tasaciones judiciales que va a depender. En el 7191 tenés que hacer una capacitación de un perito tasador de 1 año, ¿sí? Y después hacer los trámites necesarios en el Poder Judicial. Y ahí termina el tema, ¿sí? Otra pregunta del YouTube.
¿Cómo determinamos el valor de 100 hectáreas en Cosquín, donde solo 60 hectáreas son aprovechables y el resto es sierra? ¿Cuántas hectáreas dijo? ¿Cómo determinamos el valor de 100 hectáreas en Cosquín, donde solo 60 hectáreas son aprovechables y el resto es sierra? ¿En qué parte de Cosquín? Cosquín, no sé, es de YouTube. Y bueno, en Cosquín la hectárea de piedra de sierra no vale nada. Es para cabra. Más de $10 no puedes pagar, $15 como mucho. La hectárea de sierra, donde hay claros que se pueden sembrar, que supere más de los 50 centímetros, es sembrable, porque ahí tienen un buen régimen de lluvia. Aparte debe ser contra la montaña. Pero ahí la hectárea, más de $700 la hectárea que sirva no vale. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, para que vos, Juanjo, puedas cerrar. Pedro, habilitate el micrófono. ¿Puedo hacer un comentario, Gaby? Sí, Romy, lo dejas a Pedro y después te seguís vos. Ah, bueno, dale. Ahí Dale. cierro el micrófono. Sí, el registro hídrico que está nombrando Juanjo, ¿te lo da el INTA, Juanjo, o quién te lo da el registro hídrico? No de lluvia, sino de agua subterránea estoy hablando. Y si de agua subterránea es lo que yo hablaba, Pedro. Por ejemplo, en el Google Earth, que recién me hicieron una pregunta y no la pude contestar, ojalá que esté el colega ahí para que... Gerardo. Hay un Google Earth que es pago. Te ¿Se saca... llama Google Pago? Google Sí, Pago. es pago. Es pago. Es el Earth Gold, algo de eso. El Pro, el Gold. Es pago. Entonces, tenés que tener, creo que te toman una tarjeta Visa o Master, tenés que tener, te sacan hasta la zona, los ríos subterráneos que te están pasando, ¿no? Los afluentes que no estén a tantos metros y se nota. Pero el INTA tiene información sobre los caudales que hay en esa zona. ¿Qué clase de agua, cuántos metros? Al igual que el Instituto Geográfico lo tiene, hay muchas asociaciones que lo tienen a eso. Lo que pasa es que son medios reacios también a dar esa información. Exactamente, así es. Es que es así. Ustedes en Corriente, a 30 metros, 40 metros, tienen buen agua. Está la napa, sí. A donde está la napa tienen buen agua. ¿No? Y vos te vas a reír. Ahí, por ejemplo, yo he visto alfas que tienen 2 metros de alto. Porque la raíz del alfa no es lo que cuenta para arriba, tiene 10 metros de profundidad. Exactamente. Romy. Muchas gracias. Gracias. Romy, querida, habilítate. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? Yo le comento de una tasación que viene a raíz del terreno que dijo, del campo que dijo esta chica de Cosquín. Sí, Bien. Está en YouTube. Sí, en realidad ya no sirve el terreno en la sierra, ya no sirve ya como para producción agrícola, sino algo ganadero. Yo tuve que tasar un terreno acá en Carlos Paz, que era justamente parte de la ladera de la sierra, bueno, es zona AP1, que es parte de la expropiación, ya es zona intangible. Igual, había una porción de la tierra en la cual la tasé porque de forma en que es para zona turística. Fíjense que hay libros en donde te podés tasar aplicándole para zona turística y no para algo ganadero o agricultura. Eso es importante para los que vivimos en las sierras. Y muchas veces, Romy, entra en lo que es el turismo rural, que no hay algo que regule eso, que esté establecido. Vos compras un campo, le das el fin que vos querés. Ya sea turismo rural, Claro, si vos tenés 60 hectáreas de sierra, podés hacer cabañas, podés hacer lo que vos quieras. No está establecido realmente. Ahí donde tenemos un vacío jurídico. terminando? No, lo que pasa es que es un campo grande pegado a la ciudad. No se puede hacer tampoco ganadería ahí mismo. Pero sí, ganadería se puede hacer en todos lados.
Lo que no se puede poner, por ejemplo, lo que yo expliqué recién, es un feedlot, es una granja de huevos, es una granja de crías de pollo, de cerdo. No, pero te vuelvo a comentar, es zona AP1, es zona intangible. Al tasarlo, viste que primero tenés que también buscar la zona, qué tipo de zona, la ordenanza que lo regula, porque es un campo que está pegado a Carlos Paz. Es zona AP1, en la ladera de la montaña, es zona intangible, no se puede hacer absolutamente nada. O sea, el dueño perdió todo, o sea, no le queda nada, porque eso es propio, o sea, no se puede tocar. Es zona verde, AP1, intangible. Lo único que queda es una porción como para hacer un pequeño loteo, nada más. Pero no se puede tocar para otra cosa. O sea, lo declaran como reserva. Exacto, tal cual, reserva. O sea que tendrían 19 hectáreas, no, 29 hectáreas perdidas. Sí. Damián. Sí, Juan Manuel quería hacer y cerramos con Damián y con Juan Manuel. ¿Sí? ¿Quién va primero? Dale Juan, así después Bueno, sigue Damián. con respecto al valor del precio del dólar, generalmente qué dólar se usa? Porque acá he escuchado varias cosas que se ha perdido el negocio porque piden el dólar blue y no aceptaron la propuesta, obviamente. Y lo que pasa, Damián, que entre las partes nadie quiere perder, ¿no? En cuestión, si ponemos a uno oficial, si vienen con el dólar físico, billete, sí, bárbaro. Pero si no, le pones un precio del dólar blue, porque, a ver, vos me vendés el campo a mí, y yo te pongo el dólar blue de 125, yo quiero recuperar, yo quiero invertir en dólares, porque a lo mejor tengo otro negocio que es en dólares. Si vos me decís, pactamos un dólar de 100 pesos, por ende que la hectárea va a valer más. Tal cual. Está bien, O sea, es una cuestión de partes también, ¿no? Muchas veces están las voluntades de las partes a sentarse a negociar. Claro. Sí, nadie va a querer perder su parte, obviamente. Y que nadie va a querer perder. Y hoy lamentablemente lo que está valiendo, o sea, el campo tiene más importancia ahora con la época de crisis que estamos atravesando, porque es el cordón umbilical productivo que tiene este país. Tal cual. Gracias, Juan José. Damián. Habilitate el micrófono porque no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí sí. Si me permiten, yo quería hacer una sugerencia. Sí. Para otras charlas sobre remates judiciales. Si puede ser ese tema tratarse en otras charlas más adelante, me gustaría sugerir eso. Sí, sí, muy linda esta charla, la verdad me gustó mucho. Gracias, Damián. Les agradezco. No, por favor, está planteada el tema. La próxima que sigue es de, Leito, ayúdame, porque es de sustentable, pero... El 25 de julio va a ser a las 8 de la noche. Sí, pero ¿cómo es el tema a tratar? Porque lo trata, digamos, una... Urbano sustentable. Bien, o sea, es el tema de cómo analizar un desarrollo, un emprendimiento urbano sustentable, ¿sí? Eso va a estar, digamos, Leito es el que se encarga, digamos, el RRPP, así que es el que se encarga de invitarlos a todos, que también va a ser una actividad gratuita para que todos se puedan sumar, y lo de remates judiciales también está planteado. Yo, digamos, cerramos porque nos hemos ido más del tiempo que habíamos planeado. Gracias a todos por su tiempo, por sus aportes, y agradecida inconmensurablemente a Juanjo, que es uno más del equipo, y es impresionante lo que sabe y lo que les comparte. Y eso no tiene valor, ¿sí? O sea, eso no tiene valor. Así que, Juanjo, sos un crack, ya lo sabes. Yo soy tu admiradora número 1, así que muchísimas gracias. Después están todas las felicitaciones en el chat y todos te quieren llevar así como a la mesa de luz, te diré después, como para que les hables de campo. Pasale mi mail, Gaby. Pasale el mail. Sí. Juanjo está siempre a disposición, es más de un colega cuando me ha consultado algo puntual que yo no se lo he podido responder, o porque estaba dando clases, o porque estaba en alguna actividad, lo he remitido a Juanjo y Juanjo no tiene ningún inconveniente, ¿sí? O sea que cuentan siempre con Juanjo, o sea que es uno más. Así que muchas gracias a todos, que terminen muy bien el feriado, un abrazo grande, ¿sí? Y nos estamos viendo después en la de Sustentable, ¿sí?
¿sí? Que eso les avisamos y le pasamos. Chau, Javi, querido. Chau, nos estamos viendo. Chau, Muchas Gaby. gracias por su tiempo. Chau, nos Cuídense. vemos. Chau, Manuel. Gracias. Chau, Gaby, Adolfo. Juanjo. Chau, Jorge. Chau, Marce. Qué bueno. No te había visto. Chau, chau. Nos Chau. estamos viendo. Estaba perdido estos días. Ah, bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien, hola. Bueno. Buenas noches. Chao, nos vemos. Buen fin Chao, de. buenas noches, buen fin de. Chao. Son aquellos